Arrancar con los temas de hoy, como les decía en la introducción, vamos a hablar un poco de lo que pasa cuando ingresa la demanda y a partir de ahí el traslado y las actitudes que puede adoptar una persona que recibe una cédula que lo pone en conocimiento de la existencia de una demanda civil. Todo lo que tiene que ver con el escrito de demanda lo vimos en la clase pasada, así que a partir de hoy vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la demanda ingresa. Como van a ver con Rocío, el escrito de demanda ingresa por receptoría general en forma electrónica. O sea, no se lo imaginen llevando nada a ningún lugar. Ingresa a través del portal de presentaciones electrónicas a receptoría general de expedientes del departamento judicial donde la estén presentando. Receptoría general procesa el ingreso y la manda al juzgado. Que ustedes ya lo tienen designado, acuérdense que la mediación ya te sortea juzgado, te sortea mediador, así que ustedes ya saben cuál es. No obstante, ingresa por receptoría igual, no la presenten en el juzgado. Si hacen eso, lo que va a pasar es que el juzgado lo va a mandar a receptoría. Eso es porque receptoría tiene el control, la estadística y sabe todo de dónde están todas las causas en todos los juzgados, o sea que no podrían saltearse ese paso. Y si lo hacen, el juez la devuelve a receptoría. Receptoría tiene otra oficina que se llama fichero, que es donde constan todas las causas con su carátula completa y número de juzgado. Es por eso que va a receptoría. Y hace un control formal, si quieren, respecto de que esté cumplida la mediación. Por eso es tan importante acompañar el acta de cierre, porque receptoría mira si está la demanda y si está el acta de cierre. Y si no está, la observa. O sea, no ingresa. A ver, es un control formal, chicos, porque si ustedes se están planteando en el escrito que el juez debería hacer lugar a la inconstitucionalidad de la mediación, porque el caso de ustedes entienden que lo amerita así, obviamente que eso es una decisión jurisdiccional. Pero digamos que a priori receptoría controla si está el acta. Si no está, observa. Siempre que sea de los casos de mediación obligatoria, que ya sabemos que en civil son básicamente todos. Salvo uno o dos casos puntuales. Bien, entonces, una vez que receptoría hace el control formal, va a parar al juzgado. El juzgado saca lo que se llama un primer despacho. Ahí, bueno, tiene una longitud variable según el tipo de juzgado, según el juzgado. Pero digamos que en general lo que hace es tenerte por presentado, por parte, por constituido los domicilios, denunciado el real, por pagada la tasa y la sobretasa, o el bono, el anticipo, etcétera. Y fundamentalmente, y esto es lo más importante, establece cuál es el trámite que va a tener ese proceso. Va a decir, de la demanda presentada, que seguirá el trámite de los procesos sumarios, por poner un ejemplo, traslado a la contraparte por, no sé, 10 días, o 15 si es ordinario, 5 si es sumarísimo. ¿Con qué particularidad? Recuerden que con la mediación previa obligatoria, los litigantes ya tienen un domicilio denunciado para el registro de domicilios electrónicos. O sea que el traslado de demanda civil debería ser electrónico. Yo sé que en la práctica muchos juzgados lo siguen haciendo de papel, porque no terminan de entender la dinámica esta, o les da miedo que no haya un conocimiento material por parte del demandado, y por preservar la defensa en juicio libren cédula de papel. Pero lo correcto, o sea, lo técnicamente correcto sería que este traslado sea electrónico al domicilio registrado en la mediación. Entonces, fíjense que lo excepcional de la demanda es que no es un traslado automatizado, pero no es una excepción a lo electrónico, eso es lo que quiero decir. El traslado de demanda civil es una excepción a la automaticidad, o sea, el demandado no se notifica de manera automática o automatizada, como dice la acordada. No, el actor tiene que pedirlo. Esto es para garantizarle el derecho que tiene el actor de poder modificar, ampliar o transformar la demanda civil hasta que esté efectivamente notificada. Esa es la razón. El Código Procesal le otorga esta facultad al actor de poder ir agregando cosas o cambiando cosas de la demanda hasta el momento en que esté
efectivamente notificada. De tal suerte que el actor tiene que pedir que ese traslado se efectivice. Recuerden que el traslado no es lo mismo que la notificación. Traslado es la orden del juez de poner algo en conocimiento de la otra parte. Es la orden. Ahora la pregunta es, ¿esa orden cómo se efectiviza? Se efectiviza a través de una notificación. Entonces no se me confundan, son dos pasos diferentes. La orden de traslado es una manda. ¿Qué dice? Bueno, pónganle en conocimiento de esto al demandado, con toda lógica, ¿no? Siguiendo el principio de bilateralidad. Ahora bien, ese traslado se efectiviza mediante una notificación. Y la notificación no va a ser automatizada. El actor tiene que pedir que esa notificación se efectivice. Puede ser de dos maneras, según el tipo de juzgado. No porque haya un tipo de juzgado específico, ¿no? Me refiero a según el criterio de cada órgano. Según que sean más o menos activistas. El activismo quiere decir meter mano, ¿no? Hacer cosas más allá de lo estrictamente necesario. Entonces, los juzgados activistas, ¿qué van a hacer? Van a agarrar y cuando el actor lo pide, ellos mismos confeccionan la notificación. O sea, imagínense, el actor dice, bueno, mira, ya no la voy a transformar más, señor juez. Por favor, que se efectivice el traslado ordenado. Bien, entonces el juzgado lo que hace es agarrar el escrito de demanda, le inserta el domicilio electrónico del demandado y se la manda. Esa es la variante número 1, activismo judicial. La otra, un poco más liberal, digamos, ordena el libramiento de cédula electrónica y la tenés que hacer vos, o sea, el actor. El actor hace una cédula electrónica de traslado, obviamente en los archivos adjuntos coloca el escrito de demanda y todos los documentos con el domicilio registrado del demandado. Así que los juzgados civiles van a adoptar una de esas dos variantes. Les diría que la predominante es la segunda. O sea que van a tener que hacer una cédula electrónica de traslado de demanda. Esto es porque en derecho civil rige el principio dispositivo. O sea, en la mente del juzgado es, está bien, ¿querés hacer el traslado? Confeccionalo vos. Esa sería la lógica. En cambio, en otro fuero, como el de familia, por ejemplo, que tiene un principio un poco más activo o de oficialidad, puede ser que el juzgado te lo haga. Pero no es lo más habitual, incluso en esos fueros. Paradójicamente es lo que dice la acordada, ¿no? Porque la acordada, si ustedes la leen, no dice cédula electrónica. En realidad, si ustedes leen la acordada 4013, la cédula electrónica no existe más. La única cédula que quedó viva es la de papel. Pero bueno, son no sé si distorsiones, pero los huecos que tiene el sistema. Si ustedes leen la acordada 4013, les va a llamar la atención que cuando habla de cédula, solo es de papel. Entonces uno se pregunta, ¿y existe la cédula electrónica? Y qué sé yo, no debería, pero sí existe. Existe porque ese tipo de traslado que el juez pone en cabeza de la parte confeccionar, nosotros como abogados no tenemos otra manera de hacerlo que a través de una cédula electrónica. Y esto más de práctica seguro lo van a ver con Ro, pero hasta el modelo, porque el módulo de presentaciones electrónicas tiene una serie de modelos, ¿no? Que uno puede cargar y ya aparecen preconfeccionados. La cédula electrónica tiene el número de la acordada vieja. Van a ver que dice cédula 38, acordada 3845. Esa acordada no existe más, está derogada. Pero bueno, si se lo preguntan, la respuesta es que sí. La cédula electrónica todavía existe. Porque es la única manera que tenemos de hacer traslados cuando el juez pone en cabeza de la parte hacerlo. Así que eso es lo más habitual, la cédula electrónica. No obstante que la acordada hablaría de una notificación electrónica no automatizada, lo que implicaría que la haga el juzgado. Pero no lo hace. Bien, entonces, y esto sí es importante, si por una de esas eventualidades de la vida el traslado es de papel, que recordemos, puede ser
porque sea una materia no mediable, que sabemos que en civil prácticamente no hay, salvo la usucapión, que en realidad no es una excepción legal, pero jurisprudencialmente no se la acepta, a la mediación me refiero. Así que el único caso que podría ser es que estemos hablando de la intervención de un niño, niña o adolescente. Después, la verdad que en civil las materias son todas mediables. Bueno, salvo las incidentales y algunas, porque algunos incidentes también son mediables. Eh, entonces, en el supuesto excepcional y extraño que el traslado se haga por cédula de papel, por favor recuerden siempre que la acordada 4013, en su versión texto ordenado por la 4039, le da 5 días al que recibe una cédula de papel para descargar la documental. Así que en el proceso sumarísimo, en realidad habría 10 días, en el sumario habría 15, y en el ordinario terminaría habiendo 20 días para contestar demanda eficazmente. Eso es clave, chicos, porque no, esto se lo han comido hasta varios juzgados. Uno se queda con los plazos del Código Procesal, pero el acuerdo 4013 te da, dice algo así como que el demandado tendrá 5 días para descargar la documental y vencido ese plazo empieza a correr el plazo para contestar. O sea, lo que en la práctica te suma 5 días más. 5 días hábiles judiciales. La verdad que es un changüí bastante importante, ¿no? Sobre todo en procesos con plazos breves, como el sumarísimo. Uno pasa de tener 5 a tener 10 días, un montón, para ese tipo de procesos, ¿no? Bien, entonces, una vez que el demandado recibió la cédula, ya sea en forma electrónica o de papel, nos toca analizar, o los pormenores de esto lo van a ver con Rob, o capaz que hasta ya lo vieron cuando hablaron de notificaciones, seguramente que sí, y lo van a volver a ver cuando hablen de la práctica de la demanda civil. Por eso esa parte me la voy a saltear, ¿no? Me refiero a qué pasa si lo encuentra, si no lo encuentra, si pasa el otro día, eso lo van a ver con Rob. Trabajemos sobre el supuesto en el que el demandado tiene la cédula en la mano o la recibió electrónicamente. Eh, hay dos tipos o dos grandes actitudes que puede adoptar una persona demandada. Básicamente son comparecer o no comparecer. Y ahí vamos a empezar a analizar las variantes que puede tener cada una de estas dos actitudes. Fíjense que si el demandado comparece, vamos a ir como de menor a mayor, ¿no? Se abre todo un abanico de posibilidades. La primera, y la más favorable para el actor, sería es el allanamiento, que está en el artículo 307 de nuestro Código Procesal. Esta es una situación donde el demandado se presenta y reconoce como fundadas las pretensiones del actor. O sea, básicamente le da la razón. Entonces, claro, chicos, el juicio termina ahí. Se imaginarán que si se presenta, le da la razón en todo, mucho para discutir no hay, porque el ámbito del litigio es igual a cero. No obstante, chicos, tienen que saber que el allanamiento puede ser total o parcial. Es más, les diría que el allanamiento total es medio raro. O nunca había nadie que se regale así en el primer escrito. Entonces puede haber, y esto sí es más habitual, allanamiento de tipo parcial. Qué sé yo, se me ocurre que el demandado puede decir, bueno, sí, al daño directo tenés razón, pero los intereses están mal calculados, o el daño moral no es procedente, pero bueno, te reconozco el patrimonial. Ese podría ser un escenario más habitual. El allanamiento total es medio raro. Pero el allanamiento parcial sí, es una cosa un poco más habitual. También es raro también, ¿no? Pero por lo menos si alguna vez se vio es el parcial. Que tienen que diferenciar los chicos de los reconocimientos, ¿eh? Porque que el demandado reconozca como cierto un hecho no es un allanamiento. O sea, eso por ahí es medio sutil, pero es importante que sepan que no tiene nada que ver. Una cosa es reconocer parte de la demanda, qué sé yo, reconocer un documento,
o reconocer que un hecho fue como el actor lo cuenta. Y otra cosa totalmente distinta es allanarse, porque el allanamiento está relacionado con la pretensión, no con todo lo otro. De hecho, si uno se allana y le da la razón al actor, tampoco interesa por qué. No tiene que explicar por qué. Se allana y listo. En cambio, los reconocimientos son otra cosa. Uno puede decir, sí, ese hecho fue así, o directamente no negarlo y queda reconocido. Y algo parecido con los documentos. Puede reconocerlo de manera expresa, o bien no impugnarlos y también quedan reconocidos. Pero nada que ver con el allanamiento, que es algo que se puede predicar solo de la pretensión procesal. Bien, la segunda actitud que puede adoptar, fíjense que acá en la primera ni se defiende, o se defiende a medias. Yendo de menor a mayor, se empieza a defender. Entonces, la primera actitud que puede tomar dentro de las posturas defensistas es oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento. Avanzando en grado, también puede contestar demanda. Yo idealmente lo divido, pero en realidad en la práctica esto se hace en el mismo escrito. O sea, opone excepciones y contesta demanda. ¿Qué quiero decir? Que si bien son dos actitudes diferentes, se suelen incluir en el mismo escrito. No obstante que el proceso ordinario pareciera permitir, por su redacción, hacerlo en dos escritos diferentes. Incluso tienen distinto plazo. Fíjense que para oponer excepciones previas hay 10 días y para contestar demanda hay 15. Pero la verdad que en la práctica los abogados no suelen jugar mucho con esto. Directamente, si van a poner excepciones, lo hacen en el mismo escrito donde se contesta la demanda. En los procesos sumarios no queda otra, tiene que ser en el mismo escrito, y en el sumarísimo no hay excepciones previas, ¿no? Directamente. Así que nosotros las tratamos como si fueran dos actitudes diferentes, pero en general van en el mismo escrito. O sea, de hecho lo son, pero van en el mismo escrito. Las excepciones previas están previstas en el 344 y contestar demanda está previsto en el 354. O sea, 10 artículos más adelante. Así que bueno, estas son dos actitudes diferentes, no obstante se suelen articular de manera conjunta. Una subsidiaria de la otra, ¿no? O sea, el demandado suele oponer excepciones previas y subsidiariamente contesta demanda por si no prospera ninguna excepción. O sea, admite el planteo subsidiario. O sea, tengo estas cartas y si no caminan, tengo estas otras. Sería esa, digamos, la actitud que esgrime el demandado. ¿Qué pasa con las excepciones previas? Son defensas que el legislador ha elegido, ha seleccionado, según su criterio, para tratarla de manera previa a la apertura de la causa a prueba. Esto es por economía procesal. O sea, el legislador selecciona algunas defensas y dice, bueno, mira, vamos a tratar estas antes para no hacer un dispendio de jurisdicción. Más vale tratar esto antes, si se resuelve, genial, el juicio termina ahí o no, y nos ahorramos todo el proceso de conocimiento. Esa sería la lógica. Ahora vamos a ver cuáles son las que seleccionó el legislador, pero les adelanto que son un elenco cerrado. O sea, son las que el legislador enumeró y no otras, solo esas. Le digo porque cuando ustedes lo vayan a leer, les va a llamar la atención que algunas no se tratan como previas. Hay defensas que son previas y otras que son de fondo. Muchas, ¿eh? Imagínense, ¿se acuerdan del derecho romano? Todas las exceptio que había, la exceptio doli, la exceptio noda impleti contractus. Bueno, todas esas son defensas de fondo. Si ustedes se estarán preguntando cuáles son, son todas esas, qué sé yo, son un catálogo enorme. Incluso ese catálogo es abierto. El catálogo que es cerrado es el de las excepciones que se tratan como previas. Ahí el legislador seleccionó un elenco, que creo que no son más de 10, no las conté, pero deben andar por ahí. Y son solo esas. O sea, yo no podría plantear una defensa de fondo como previa, me la van a rechazar de manera automática. Bien. De la mano con esto, el demandado puede contestar demanda. Y acá es el acto de defensa más pleno, ¿no? Porque en la contestación de la demanda,
el demandado opone todas las defensas y excepciones que no tuvieran carácter previo. O sea, tira toda la carne en la parrilla, chicos. En el 355 ustedes van a encontrar la reconvención. Y acá es un demandado recargado, digamos, ¿no? Te contesta la demanda, te dice todo que no, se defiende y además contraataca. Porque en esta actitud, lo que hace el demandado es articular una pretensión en contra del actor. Entonces la litis se traba de manera recíproca. Son actora y demandada de manera el uno del otro en ambos sentidos, digamos. Obviamente que esto no es procedente en todos los casos, ¿no? Obviamente tenemos que estar hablando del mismo fuero, del mismo tipo de proceso. Eh, Sobre todo que las pretensiones sean conexas. El juicio ordinario permitiría que no lo sean. Pero la verdad, chicos, que el juicio ordinario es tan raro que esta situación mucho no se da. En general hablamos de pretensiones conexas. O sea, imagínense un contrato, qué sé yo, de suministro. Una le reclama una prestación a la otra y dice, no, no solamente no te voy a cumplir, sino que vos no me cumpliste y vos me debes plata a mí. O sea, eso es la lógica de una contrademanda o reconvención. O sea, no te voy a pagar nada y no solamente no te voy a pagar nada, sino que vos me debes plata. Y ahí se traba una litis cruzada. De tal suerte que las pretensiones inconexas es raro. O sea, tiene que ser un juicio ordinario y que justo las partes tengan varias obligaciones distintas para reclamarse entre sí, totalmente inconexas la una de la otra. En lo personal nunca lo vi, pero bueno, en el juicio ordinario podría ser. Ya en el último extremo, lo que podría pasar es que el demandado comparezca, pero fuera de plazo. O sea, recuerden, todavía estamos analizando las actitudes en las que el demandado comparece, ¿no? O sea, puede comparecer, allanarse, puede oponer excepciones previas, contestar demandas, reconvenir. Pero también puede pasar que se le pase el plazo y que comparezca fuera de plazo. Esto es bastante grave, chicos, es bastante grave porque los hechos van a quedar reconocidos como que son ciertos y obviamente el juez puede tenerlo por probado y los documentos van a que, o sea, los documentos que el actor esgrimió como prueba documental van a quedar automáticamente reconocidos, una consecuencia gravísima. Así que es complicado. Y con un agravante, ¿no? Que el que no constituye domicilio electrónico también se empieza a notificar por el Ministerio de la Ley. No te enteras de nada, básicamente. Entonces, cuando el que comparece fuera de plazo se presenta, agarra el proceso en el estado en el que está. No puede retrogradar, pero sí para adelante ejercer acto de defensa. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero está al horno, porque ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, no obstante puede hacer un montón de cosas, ¿no? Puede ir a audiencia, puede hacer preguntas, obviamente no a sus testigos, porque no va a tener, pero digamos, puede oponerse a pericias, pedir explicaciones de pericias, impugnar pericias, ir a hacer preguntas a testigos, molestar ahí en las audiencias, obviamente puede articular recursos. O sea, está complicado para defenderse, pero después puede hacer todo lo que el código procesal le permita. En este sentido, imagínense, puede hacer algo de lo más picante, ¿no? Como pedir la caducidad de instancia. O sea, un demandado que no contestó a tiempo aún podría ganar el juicio por caducidad de instancia. No sería la primera vez. O ganarlo recurriendo, ¿no? Decir, esto no corresponde y nada, apeló y después lo ganó en cámara. Podría ser. Bien, fíjense que acá estamos en la frontera con la otra gran actitud que puede tener un demandado, que es no comparecer. Que de hecho el que comparece fuera de término es alguien que hasta ese momento era un incompareciente. Así que fíjense cómo son quizá dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque el que comparece tarde hasta ayer era un incompareciente.
En los supuestos de incomparecencia, chicos y chicas, ustedes tienen que distinguir dos supuestos. Uno es el de la mera incomparecencia y el otro es el de la rebeldía. ¿Por qué se los digo esto así de una? Porque no es lo mismo rebelde que incompareciente. Uno a veces tiende a asociar como que es lo mismo y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el incompareciente es el que debiendo contestar no contestó. Y bueno, qué sé yo, quedó así. Ahora, el rebelde es una calidad procesal que se declara mediante una sentencia. Entonces ustedes estarán preguntando ahora, bueno, pero ¿cómo ocurre lo de la rebeldía? Es muy sencillo, es a pedido de parte. Imagínense el supuesto de que un demandado no comparece, viene el actor y dice, bueno, atento que ha pasado el plazo para responder, no se presentó, solicito la declaración de rebeldía. Y a partir del decreto de rebeldía, ese demandado adquiere tal calidad. Antes de eso no. Bien, pero volvamos un poco más atrás. Porque esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora ustedes mismos estarán pensando, ah, buenísimo, mando un escrito, me lo declaran rebelde, genial. No, no. La pregunta siempre, como todo en la vida, ¿no? Es ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Por qué? Porque la mera incomparecencia, como les dije recién, va a provocar la notificación por Ministerio de la Ley de absolutamente todo. O sea que el demandado no se va a enterar absolutamente de nada. El juicio va a seguir adelante y el demandado va a estar notificado de todo de manera ficta. Ahora bien, con la rebeldía pasa algo similar, igual va, pero ¿qué ocurre? El decreto de rebeldía tiene que ser notificado al demandado. Eso te puede llegar a complicar, porque puede ocurrir que el demandado, que digamos era un paspado, que no entendía lo que estaba pasando y no se presentó por no entender bien, reciba una cédula y diga, opa, va en serio. Entonces eso puede hacer que se presente. Entonces usted el día de mañana va a tener que poner en la balanza. ¿Yo qué quiero? ¿Llegar lo más posible litigando entre comillas solo? ¿O necesito alguna de las ventajas que me da la condición de rebelde de mi adversario? Pero eso puede hacer que venga. Entonces lo van a tener que merituar ustedes. ¿Cuál es la ventaja que tiene el actor ante un demandado rebelde? La posibilidad de trabar un embargo. Esa es la gran ventaja que tiene. O sea, imagínense, ¿no? No contesta demanda, pum, le pedí la rebeldía, automáticamente se pueden solicitar embargos. Pero puede pasar que no haya nada para embargar. ¿Y entonces para qué quiero que sea rebelde? Para nada. O sea, lo único que voy a lograr es que capaz que se presenta. Entonces, qué sé yo lo dejaría así, si no tengo nada para embargar. Ahora, si ustedes me dicen, no, bueno, el demandado tiene un patrimonio notablemente fecundo, bueno, ahí sí, porque uno quizás ya transita todo el procedimiento con un inmueble o con un auto o una buena cuenta bancaria ya embargada y a disposición de lo que sea en definitiva la sentencia. En ese caso sí. Bien, todo lo que tiene que ver con rebeldía está en los artículos 59 y siguientes. Eh, Artículo 63, lo de las cautelares. En todos los casos tiene el efecto de no contestar demanda, ¿no? Lo que vimos en el último supuesto de comparecencia. Los hechos se van a presumir que son verídicos, los del actor. En realidad, no es que, a ver, sí, es una presunción, pero dice algo así como que el juez podrá tenerlos por reconocidos. O sea que le deja al arbitrio judicial decidir si los va a tener por probados o no. Eso es por... el actor puede poner cosas disparatadas y no por eso van a ser un hecho cierto. Me refiero a la ausencia de controversia. O sea, si yo digo que Emilio es marciano y no contesta a demandar, por el hecho de no contestar no quiere decir que ese contesta es marciano.
Entonces el juez tiene un ámbito como para decir, no, bueno, más allá de lo que afirmó el actor, del resto de las pruebas yo me doy cuenta que tal cosa. Ahora puede ser que haya cosas que no terminan no siendo cabalmente probadas y son razonablemente verosímiles y el juez diga, bueno, compro. Esto que dijo el actor, compro. Porque del otro lado no hubo respuesta, bueno, lo voy a tener por cierto. Porque imagínense que no responder es un acto de reconocimiento tácito. Si ahí me dicen, Guille, vos no me pagaste y yo no contesto demanda, y bueno, eso efectúa un reconocimiento del hecho como cierto. No obstante, el juez tiene ahí un ámbito como para valorarlo en términos probatorios. No así con los documentos, chicos. Los documentos quedan reconocidos de manera automática. Yo digo, mira, este pagaré, me lo libró Lucía. Y Lucía no contesta demanda, está. Es un documento auténtico. Bien, hasta acá el paneo general. O sea, refrescamos. Puede comparecer o puede no comparecer. Si comparece, se puede allanar, excepciones previas, contestar demanda, reconvenir o entrar fuera de plazo. En los casos en que no comparece, tienen que distinguir la mera incomparecencia de la rebeldía, porque tiene efectos parecidos pero diferentes. Bien, ahora volvamos más atrás. Recuerden que les dije, vamos a hacer un paneo general y después vamos a meter la lupa en dos. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento y la contestación de la demanda propiamente dicha. Eh, Como les decía, en lo que tiene que ver con las excepciones, el legislador, o sea, los que escribieron el código, básicamente, y después lo votaron, eligieron algunas defensas para tratarlas antes de la apertura a prueba del juicio, por razones de estricta economía procesal. Y como les decía hace un rato, es un catálogo cerrado. No existe la posibilidad de inventar una defensa y darle forma de previa. No, o está prevista como previa o no lo está y hay que articularla como defensa de fondo y bueno, seguirá todo el proceso de conocimiento en todas sus etapas. Acá estamos hablando de incluso la posibilidad de terminar el juicio antes de que se abra prueba. De ahí la trascendencia de estudiar cuáles son las excepciones. Y estamos hablando de los artículos 344, 345, 346. Ahora fíjense lo siguiente, ¿se acuerdan que nosotros siempre decimos las clasificaciones guarda porque hay tantas clasificaciones como autores y algunas hasta son medio arbitrarias? No se me complica en la vida. La clasificación que nosotros vamos a tomar es la del propio código, que básicamente va a contemplar dos tipos de excepciones previas. Las que son dilatorias, o sea que pueden hacer que removido el obstáculo el juicio siga adelante, o las que la doctrina llama perentorias, terminan el juicio ahí. O sea, repito, hay dos tipos de excepciones previas. Las que terminan el juicio de manera definitiva y las que abren como una suerte de paréntesis donde removido el obstáculo, el juicio sigue adelante. Son dilatorias y perentorias. O sea, las dilatorias son las que retrasan el proceso y las perentorias son las que lo terminan. Entonces, si nosotros agarramos todas las excepciones que hay y quisiera agrupar las dilatorias, tendría la de incompetencia, la de falta de personería, litispendencia, defecto legal, las defensas temporarias del Código Civil y el arraigo. Y entre las perentorias, o sea, las que dan por terminado el juicio, tenemos la prescripción de puro derecho, la falta de legitimación manifiesta, cosa juzgada y una que en realidad es una variante de la cosa juzgada, que es la transacción, conciliación y desistimiento del derecho, o sea, el juicio que ya se arregló, por decirlo de algún modo, que tiene fuerza de cosa juzgada, por eso digo que en realidad es una variante de la anterior. Pero bueno, vamos a volver al comienzo, ese digamos el paneo general. Las voy a repetir por las dudas. Las dilatorias, o sea, las que permiten continuar una vez removido el obstáculo, tenemos incompetencia, falta de personería, litispendencia, defecto legal, las defensas temporarias del Código Civil
y el arraigo. ¿Por qué permiten seguir el juicio? Porque si ustedes escucharon con atención, todas esas van a implicar un paréntesis momentáneo en el juicio. A ver, vamos concretamente a ir una por una. Imagínense que el demandado articula la defensa de incompetencia. ¿Eso qué quiere decir? Está planteándole al juez de la causa que él no es el competente para conocer ese caso. O sea, está planteando como defensa que el juez no tiene competencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Se abre un paréntesis, de hecho es un incidente, donde se va a resolver si el juez es el competente o no. Si este procedimiento redunda en que el juez es competente, sigue el juicio adelante. Y si no, ese proceso se archiva y se remiten las actuaciones, o se lo deriva en realidad al juez que es efectivamente competente. Eh, entonces, fíjense que la pretensión tiene su curso, sigue adelante. Por ahí no en el juez que está tratando esta incompetencia, pero sí sigue adelante de otro. Fíjense lo que ocurre con la falta de personería. Yo acabo de delego lectura, chicos, lo que acabo de explicar de incompetencia no es tan fácil como lo estoy explicando. Lo que pasa es que no me voy a meter a fondo en cada una porque estamos hasta pasado mañana. Acá lo que ustedes deberían leer por su cuenta es el procedimiento. Porque incluso acá esto puede derivar en conflicto de competencia. Lo que tienen que saber es que en última instancia el Tribunal Superior Común es el que termina teniendo la última palabra. Y si no lo hay, es la Suprema Corte. Y si fuera planteado entre distintas provincias, es la Corte Suprema de la Nación. O sea, siempre hay un Tribunal Común Superior, aunque sea una Corte provincial o nacional. Fíjense con la falta de personería, ocurre algo similar. Los defectos en la representación son subsanables. Presenta una demanda bajo la modalidad apoderado y no está el poder, bueno, se soluciona muy fácil, se acompaña al poder y ya está. O una de las partes tiene alguna incapacidad para obrar. Bueno, no importa, se le designa un jurador o un tutor y el juicio sigue adelante. O sea, son obstáculos fácilmente removibles. Con la litispendencia, lo que plantea el demandado es que en realidad ese juicio ya está abierto en otro lado. Entonces está pendiente. O sea, es el juicio que se quiere hacer dos veces. Y ustedes dirán, nada, bueno, ¿cómo van a hacer un juicio dos veces? Y sí, sí. Qué sé yo, la creatividad abogacil no tiene mucho límite. Entonces ya está previsto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? ¿No se dan cuenta? Mirá, con la tecnología que hay hoy, es fácilmente detectable. Pero piensen en este ejemplo. El código nuestro es del año 67, chicos. Pónganse los zapatos de un litigante de los años 60. Con ganas de estafar, ¿no? O sea, un estafador procesal, litigante. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Vamos a interponer demanda en La Plata por daños, qué sé yo, contra Jorge, que es el lugar donde me rompió todo el auto. Y después vamos a ir a la capital y vamos a hacer el mismo juicio contra la aseguradora. Y la aseguradora tiene 450.500 millones de juicios. Entonces se le puede pasar un juicio que se lo articulan dos veces. Hoy ya no, porque los sistemas informáticos esto lo detectan muy rápidamente. Pero imagínense en otra época, si vos no tenés un aceitado flujo de la información, capaz que te clava dos veces el mismo juicio. Entonces, por eso está la excepción de la independencia. Vos te das cuenta y decís, no, pará, este juicio ya está tramitando en otro lado. Como verán, también es una defensa dilatoria, porque en definitiva el juicio va a terminar en el lugar donde empezó primero. Acá también delego lectura en las reglas, ¿no? ¿Cuál es el juicio que previene? En general es el que primero ha logrado trabar la litis o contestar demanda. Pero bueno, eso se los dejo para que lo lean ustedes. Las defensas temporarias, ¿cuáles son? Bueno, son las del Código Civil, como por ejemplo los días de llanto,
Ustedes saben, cuando fallece una persona, hay 9 días en los cuales no se puede demandar al sucesorio. Esos son los días de llanto. Por eso son defensas temporarias. Dilatoria también, ¿no? Pasan los 9 días y ya está. El frente ese se abre. Pero hay más. Está lo que se llaman las condenaciones del posesorio. Esto que suena medio raro no es muy difícil. En realidad, cuando vos vas a iniciar una acción real, si vos antes hiciste una de tipo personal o posesoria y la perdiste, primero tenés que pagar las cotas de ese juicio y después iniciar la acción real. Imaginemos que, no sé, le hago una acción de desalojo a Fausto, que vive en una casa que es mía. Pero le pifié, porque yo fui por el desalojo y esa vía no era. Entonces pierdo el juicio, aunque sea el propietario, ¿no? Le pifié a la vía. Bueno, yo debería primero pagar esas costas y después emprender la acción real, como la reivindicación. Ahora, si yo no pago primero las costas del otro, no puedo iniciar el segundo. Bien, esas son las defensas temporarias. Y finalmente el arraigo, que se da cuando el actor vive en el extranjero. Entonces el arraigo es una suerte de garantía que tiene que dejar el actor por si pierde el juicio. Porque si no, imagínense, él dispara todo un proceso, el chabón vive, qué sé yo, en Inglaterra y se va, pierde y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? La que te debía, venime a buscar a Inglaterra. No, no es así. Cuando el demandado articula la excepción de arraigo, esa persona que hizo un juicio acá, pero que vive en el extranjero, tiene que dejar una garantía para cubrir la eventual derrota. Hasta acá con las dilatorias. ¿Preguntas, consultas? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien, las perentorias, como le decía hace un rato, son aquellas que si prosperan, excluyen de manera definitiva el derecho del actor. O sea, termina el juicio ahí. Y acá tenemos la prescripción cuando puede resolverse como de puro derecho. Acá guarda, chicos, porque esto pasa como con la de falta de legitimación. Acá es importante leer el nombre completo de la excepción, porque es prescripción de puro derecho, no toda prescripción. Prescripción de puro derecho es la que manifiestamente estamos hablando de un derecho que está totalmente prescripto. Como, no sé, un pagaré del año 70 o un contrato de los años 80. O sea, uno mira el documento y te das cuenta que está prescripto. Por eso le digo, guarda, porque la prescripción que no es de puro derecho, la que no es manifiesta, esa es una defensa, pero no previa. Esa tiene que transitar el proceso de conocimiento, o sea, abrirse a prueba, producir prueba, el juez la tiene que valorar, etc. Y fíjense que con la falta de legitimación pasa algo muy parecido, porque habla de falta de legitimación manifiesta, o sea, es el que manifiestamente no es. Estamos hablando del demandado que no es, porque es un caso de homonimia, o del actor que quiere ejercer un derecho que no le pertenece. Imagínense que yo vengo acá a ejercer un derecho por mi vecino. No, mira, yo voy a reclamar daño porque lo chocaron a mi vecino. Pero los daños son de tu vecino. Ah, bueno, pues yo soy buen vecino. No, chao, eso es falta de legitimación manifiesta. Los derechos se ejercen de manera personal, no por otro. Porque lo que hay ahí es una ausencia de interés. La legitimación y el interés van de la mano. Si vos no tenés un interés jurídico, no hay legitimación. Para un lado y para el otro. Entonces hablamos de falta de legitimación manifiesta, cuando manifiestamente no es o el actor o el demandado. Porque acá pasa lo mismo, chicos, los casos de falta de legitimación no manifiesta, digamos, eso es una defensa de fondo. Y de hecho, fíjense esto, ¿no? Todas las defensas de fondo en realidad están tratando de excluir la legitimación pasiva. O sea, cualquier cosa que yo diga para defenderme, lo que está tratando de decir es, yo no soy el legitimado pasivo que te tiene que pagar lo que vos querés.
Entonces fíjense cómo es una defensa amplísima la falta de legitimación, por el motivo que sea. Entonces, la que es previa es la manifiesta. Si es manifiesta puede caminar como previa, si no, no. Tercer supuesto, cosa juzgada. Este es el juicio que ya se resolvió, chicos. Ya tiene sentencia definitiva. O sea, es un ejemplo parecido al de la litipendencia. El vivo que lo quiere iniciar 2 veces. Pasa que el primero ya lo cobró. Entonces, fíjense que la bala es más difícil de rechazar, ¿no? Porque volvamos al ejemplo de la aseguradora. Vos tenés que estar atento a que no sea un juicio abierto, pero también tenés que estar atento a que no sea un juicio que ya está terminado. A ver si lo pagás 2 veces. Bueno, para eso está la excepción de cosa juzgada. Acá el demandado dice, no, mirá, maestro, este juicio ya lo hicimos, ya tiene sentencia, ya está. Ah, no, me mata el perrito, está. Dale bola al perrito, no seas mala. Entonces, la cosa juzgada es una defensa previa, pero que excluye, de prosperar, excluye de manera definitiva la pretensión del actor. Similar tratamiento tiene la excepción de transacción, conciliación y desistimiento del derecho, porque también tiene la fuerza de la cosa juzgada, ¿no? Eso es lo que quiero decir. El juicio que las partes ya conciliaron o arreglaron en otro momento, la sentencia homologatoria tiene fuerza de cosa juzgada. Lo mismo que el derecho que se desistió. Una vez que el juzgado lo homologó, ya está. Hace cosa juzgada material. Eso es lo que quiero decir. Y no se puede replantear. Bien, y como ejemplo de defensa que podrían haber estado y no están, porque se acuerdan que hoy les dije, guarda con las previas, es un elenco cerrado, no me vayan a inventar una defensa previa porque eso no se puede. ¿Hay alguna que a ustedes les suene que podría estar y no está? A ver si están pillos. Ya las defensas previas las nombré todas. Bueno, se las digo yo. No se sabe si a alguien se le escapó, se olvidaron, o simplemente el que escribió el código a lo mejor jugó que no era necesario. Pero fíjense, chicos, que la excepción de pago no está. Como previa, ¿no? Como previa. El ejemplo sería el siguiente. Imagínense que alguien reclama una deuda y esa deuda está paga. Y existe el recibo. ¿No sería más fácil presentar el recibo y terminar el juicio ahí? Sería, digamos, algo bastante hasta lógico. Bueno, no, no se puede. Porque no está prevista como defensa previa. O sea, si el demandado dice que pagó, lo pone como una defensa de fondo, debe transitar el proceso de conocimiento. O sea, debe abrirse a prueba, deben desplegarse todos los medios probatorios, el juez lo va a valorar y va a dictar una sentencia definitiva. Pero no está previsto su tratamiento como defensa previa. La verdad, no sé qué pasa. Para mí se lo olvidaron. Pero ¿será que se lo olvidaron o será que hay que abrirlo a prueba para que realmente se haga el proceso y se pueda demostrar que el pago es Pero no fehaciente? sería necesario, porque acá empalmamos con el otro tema, que es el tema del procedimiento, porque fíjense que el juez puede abrir a prueba las excepciones. No es que vos decís, ah, tengo el recibo, ah, mirá qué bueno, bueno, ya está, no, porque el recibo puede ser trucho. Pero el juez tiene la facultad de abrirlo a prueba. Puede ser parcial o puede ser por otro monto, no sé, puede ser. Por eso, no sé, porque el procedimiento, fíjense que lo unimos con algo que ya dijimos. Como es un procedimiento incidental, el de las excepciones, es un incidente, el juez tiene la facultad de poder abrirlo a prueba, como si fuera un proceso sumario. El pago es una excepción perentoria. No, no es una excepción previa. Eso es lo que estamos hablando. Es una excepción perentoria, el pago. No, es una excepción de fondo. De fondo, sí. Claro, es una excepción de fondo. Yo sí puedo decir que pagué y acompañar el recibo. Lo que pasa es que no la van a tratar como previa. Claro, no es perentoria porque no paraliza el No, proceso. esperen, no se me confundan, porque yo predicar que es perentoria estoy queriendo decir que es previa. O sea, yo
las únicas defensas que yo puedo clasificar en dilatoria o perentoria son las previas. Eso es porque las defensas de fondo son todas perentorias, chicos. O sea, si lo quisieran trasladar a las de fondo, esa clasificación son todas perentorias. La novación también sería. Por eso no tiene sentido de hablar de defensa de fondo dilatoria, no existe eso, porque las de fondo todas son perentorias. La novación, en realidad es algo que se predica a las obligaciones. Yo creo que vos ahí entrarías en el supuesto de... depende de la forma que tenga de instrumentarla, pero podría ser una transacción, la novación. Donde yo tengo un contrato transaccional y digo, mira, la obligación número 1 y la 2 y la 3 la transformamos en una nueva obligación por tanta plata. Pero su forma procesal sería una transacción. En definitiva, para mí se la olvidaron la defensa de pago como previa, porque la chance de abrir a prueba existe. Fíjense, acá no tengo a mano el número de artículo, pero el juez puede abrir la prueba. Incluso hasta podría haber audiencias, fíjense, la audiencia del 349. O sea que el procedimiento de las excepciones lo modela el juez según la complejidad de la excepción. Por eso hubiera estado buenísimo que esté prevista, porque uno dice, tengo el recibo, buenísimo, mirá, lo que vamos a hacer, lo abrimos a prueba por 10 días, hagan una pericia, y bueno, hasta fijamos una audiencia si quieren. Y bueno, se podría tratar ahí sin abrirlo a prueba. Con todo lo que implica, pues yo sé que lo vamos a ver más adelante, pero abrir la causa a prueba implica que va a haber audiencia testimonial, se tienen que producir todas las pericias, vienen a prestar confesional las partes, todo lo que implica el libramiento de oficio informativo, tiene, digamos, su complejidad. Cuando vos esto lo podés resolver en 10 días en una audiencia, con una audiencia. Bien, para mí se lo olvidaron. Sigamos adelante. La que primero se resuelve es la de incompetencia y litispendencia. Yo sé que esto es medio lógico, pero no está de más recordarlo. Porque puede ser que se planteen varias. Si se plantean varias excepciones como previas, la lógica implica primero hay que resolver la de incompetencia y la de litispendencia en segundo lugar. Porque lo que primero hay que determinar es si es ese juez el que va a conocer el caso o no. Una vez que vos ya sabes que es ese juez, tratar la de litispendencia, como para ver si hay otro proceso abierto y se lo van a mandar a otro, por otro motivo. A otro juez me refiero, ¿no? Obviamente. Y los efectos. De la de incompetencia, su efecto es el archivo. Salvo que la causa sea federal. En ese caso se la mandan al juez federal competente. En el caso de la cosa juzgada, prescripción manifiesta, falta de legitimación manifiesta, la consecuencia es el archivo. En el caso de las defensas temporarias, el efecto es la suspensión del procedimiento, hasta que se remueva el obstáculo. Cuando hay litispendencia, se resuelve por conexidad y se remite la causa al juzgado que debe conocer. Si por algún error se abrieran dos juicios idénticos, yo sé que esto es de laboratorio, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes hicieron la presentación electrónica y por un motivo, una falla del sistema, se mandó 2 veces. Bueno, el último se archiva y se quedan con el primero. No comenté la de defecto legal. Defecto legal es cuando la demanda está tan mal escrita que no se entiende. Entonces lo que hace el juez es fijar un plazo para subsanar ese defecto. Yo sé que es difícil de entender, pero hay abogados que escriben muy mal, muy mal. O incluso te puede pasar que en el copia y pegue un párrafo, no sé, se te borró. Bueno, cuando no se entiende nada, en la otra parte te articula la defensa de defecto legal. Tiene sentido, ¿no? Porque la defensa en juicio implica que uno pueda saber de qué se está defendiendo. Entonces, si yo leo tu demanda y no se entiende nada, bueno, loco, escribirá bien. Entonces el juez da un plazo para subsanar. Acá esto es muy loco, porque no obstante uno tiene que contestar lo que puede. Con lo que vos podés contestar, deberías hacerlo. Y en lo que no se entiende, proponer la defensa de defecto legal.
Ahí el litigante tiene que evaluar, porque ustedes imagínense, pónganse en los zapatos del demandado. Vos necesitas defenderte, pero también si la demanda es muy horrible, por ahí te conviene dejarla así. Entonces, eso no se apresuren, piénsenlo bien. Porque si ustedes articulan la defensa de defecto legal, es como que le están dando una chance al actor de escribir la demanda un poco mejor. Entonces, yo me lo pensaría bien. Pero en ese caso, si yo contesto la demanda de lo que sí entiendo, y Sí. no hago mención a lo que no entiendo, ¿qué sucede? Queda ahí. Queda ahí, sí. Sí. Como que ahí el problema lo tendría el juez, ¿no? Intentar interpretar lo que dice la demanda. En realidad el problema lo tiene el actor, porque si el juez no puede interpretar lo que dice la demanda, está Si no lo puedo complicado. interpretar yo, tampoco lo va a poder interpretar el juez. Por eso. Por De ahí, eso. de ahí viene que si tu adversario se está equivocando, no lo distraigas. Me gusta ese concepto. Me gusta. Por eso les digo, lo que pasa es que uno también piensa en el juicio, un juicio sencillo, pero por ahí tiene cierta complejidad y es necesario aclarar un poco. Pero bueno, en el caso concreto eso lo van a tener que evaluar ustedes el día de mañana. Hasta acá, ¿cómo venimos, chicos? ¿Preguntas, consultas? ¿Estamos bien? Ah, algo que no dije, pero que es importante. Las normas comunitarias del Mercosur nos liberan del arraigo. O sea que si usted lo demanda a un brasilero que vive, qué sé yo, en Porto Alegre, no le van a poder pedir arraigo, porque es un país comunitario. Funciona para los países que no son del Mercosur. Eso por una disposición del propio Mercosur. No me pregunten cuál es el número de la. No me acuerdo. Pero está previsto en la legislación comunitaria. Bien. ¿Y qué pasa con la contestación de la demanda? Que es el acto más pleno de defensa. Hasta acá nosotros vimos solo las excepciones de carácter previo. Esto que le voy a decir ahora seguro se lo va a decir Rocío también, pero como consejo o sugerencia, tómenlo como ustedes les parezca mejor, yo les sugeriría que no traten de forzar las defensas previas. Yo a veces veo esfuerzos de los abogados por intentar encajar una defensa de fondo como previa. Yo creo que esto no tiene mucho sentido, porque a lo largo de los años está bien claro cuáles son las previas y de qué manera funcionan. Y no tiene sentido intentar meter un cubo adentro de un círculo. Ahí lo que va a pasar es que ustedes van a articular una defensa como previa, la van a perder y eso va a generar costas. O sea, no lo fuercen. Si la defensa previa existe, uno la interpone. Y si no, bueno, se defiende con una defensa de fondo. Porque fíjense, ¿cuál es la más tentadora? Y no es este palito de la selva que tengo en la mano. La de falta de legitimación. Los abogados les encanta forzar la falta de legitimación manifiesta. Y manifiesto, manifiesto, no es no manifiesto. O sea, no, está claro lo que es manifiesto. Manifiesto es un caso de homonimia. Yo lo quería demandar, qué sé yo, a Lucía, y bueno, me equivoqué y se llama igual, pero no es. Eso es falta de legitimación manifiesta. O cuando el actor viene a articular una demanda por otro, y encima te lo dice en la demanda. Ustedes dirán, nada, ¿cómo puede ser? Eso existe. Eso es falta de legitimación manifiesta. Ahora, si uno se tiene que poner a analizar, a mirar documentos, a convocar testigos para ver si está legitimado o no, eso no es manifiesto. Ahora, si ustedes la quieren forzar, lo que va a pasar es que el juez le va a decir, no, bueno, excediendo el marco limitado de las defensas previas, no al lugar con costas. Pero una consulta, en el caso de la Sí. legitimación. Vos hoy diste un ejemplo de que venías a reclamar por tu vecino. Vos podés reclamar por tu vecino si estás legitimado a hacerlo, o sea, si tu vecino te cede ese derecho a hacerlo. Entonces, claro, si vos no acompañás, Porque si te cede el derecho lo tenés vos. bueno, Y está si bien, vos sos apoderado de tu vecino, bien, pero digamos, si vos en la demanda, tenés mi duda viene personería. ahí, claro, si ahí viene mi duda, si vos en la demanda no acompañás No, esa lo que podría pasar es que se presente el vecino y diga, no, hay un poder y está acá. Bueno, se produce el saneamiento de esa falta. Pero igual yo no quiero que se me confundan. La legitimación con la personería, chicos. Porque ahí el ejemplo que vos das está ocurrente
pero me están mezclando legitimación con personería. Yo para reclamar un derecho de otro no tengo legitimación nunca, en ningún caso. Lo que puedo tener es personería. O sea, yo no puedo reclamar como propio un derecho tuyo. Lo que sí puedo hacer es reclamar un derecho tuyo como tuyo teniendo personería. Entonces, guarda, no me mezclen las defensas. Porque piénsenlo de esta manera. La legitimación siempre está vinculada al interés. Al interés jurídico, ¿no? Al interés jurídico es el que está protegido por una norma. En cambio, la personería tiene que ver con la capacidad procesal, nada que ver. Nada que ver. Yo sé Ahora, que en como los casos, suena medio parecido, se confunde, pero tiene nada que ver, ¿eh? Sí. por ejemplo, hay casos donde los bancos venden sus deudas a empresas y allí, ¿quién es el legitimado? ¿El banco? No, O si bien eso se documenta, esas deudas que tienen los bancos se los venden a otra empresa, que es la que cobra o dice estos no son incobrables. Ahí la legitimidad, ¿dónde está? la legitimación sería el término correcto. Legitimación, perdón. Sí, Lo que pasa que lo que hace es. Ahí, bueno, ahí tiene que ir al Código Civil, porque esa es la cesión de deudas. exacto, Ahí el legitimado pasa a ser el que compra la cartera de créditos. la cartera de claro. Claro. Pero no lo hace por otro. O sea, se sustituye en el lugar del primer acreedor. O sea, que ejerce un derecho que le es propio. Correcto, Porque lo compró ese crédito. Es un exacto. negocio bastante rentable, sobre todo el de las deudas prescritas, porque la Sí, gente va y la paga. está pasando con YPF. La gente va y la paga. Es bastante común eso. La gente no sabe y la paga. Es un negocio súper rentable, porque imagínense, el banco recupera dinero de deuda que no iba a cobrar jamás y se la vende a título oneroso a alguien que la empieza a recuperar uno por uno y se la paga. Pero bueno, tampoco es una estafa, ¿ah? Porque fíjense que el deudor puede pagar una deuda prescripta y no sería un caso de estafa. Pero sí, un negocio bastante rentable. Sí. Bien, pero quedó clara la distinción, ¿no? Una cosa es la personería y otra cosa es la legitimación. La legitimación apunta a la noción de interés y la personería apunta a la capacidad procesal, o sea, la capacidad de ejercer actos procesales o por cuenta propia o por cuenta y orden de un tercero, lo que va a implicar algún tipo de representación, legal o convencional. Bien. Nos queda ver qué pasa con la contestación de demanda, chicos, que le decía, es el caso más, el ejercicio de la defensa en juicio más pleno que puede haber. Y acá el protagonista es el artículo 354, que tiene importancia meridiana, ¿no? Como la del 330 para el actor. Que hay que leerlo atentamente el 354, porque muchas veces el primer párrafo se lo pierden. Y, en general los estudiantes, e incluso los abogados, ¿no? Arrancan con el análisis de los incisos. Pero fíjense cómo arranca, porque lo primero que dice ya es patada al pecho. Dice, en la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que según este código no tuvieran carácter previo. O sea, ahí está el corazón de lo que es contestar la demanda, en la articulación de lo que Couture llama la oposición a la pretensión. ¿Cómo se opone? A través de defensas y excepciones. Asumamos que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, hay una distinción técnica ahí, la explica muy bien Carlo Carli. Para lo que nos interesa a nosotros es lo mismo, pero ahí uno podría hacer una sutil diferencia entre defensa y excepciones. Pero concretamente, el 354 le pide al demandado que oponga todas las defensas que no tuvieran carácter previo. O sea, de ahí te está diciendo, vos tenés las previas que son estas, si tu defensa no está en aquel catálogo, el momento es ahora. Artículo 354. Y fíjense que si nosotros analizamos este artículo a través de sus incisos,
nos permite llegar a la conclusión de que el demandado tiene una serie de cargas que cumplir para contestar demanda eficazmente. ¿Qué es lo que nosotros como profesionales tenemos que conocer para no caer en un caso de mala praxis? Por eso es tan importante este tema. Porque obviamente uno puede contestar demanda de la manera que quiera, no hay problema. Ahora, siempre y cuando se cumplan estas cargas procesales que vamos a tratar de conversar ahora hasta el final de nuestro encuentro. Porque eso es lo que nos va a separar del que hace las cosas bien del que hace las cosas mal. Lo que puede derivar en un caso de responsabilidad profesional. Ese es el tema. Te sacan la matrícula, o sea, a ver si. No sé si soy del todo claro. Uno se manda. Por eso, es que contestar demandas es más difícil que hacerlas. Uno cree que, bueno, contesto la demanda y bueno, pongo cualquier cosa, total, el laburo lo tiene el actor. No, no. No, porque si nuestro cliente pierde y vos lo arruinás, una posibilidad que él se vuelva contra vos y le tenga que pagar. Y puede ser un drama. Entonces, por favor, chicos, chicas, evitemos esto. ¿Cómo se hace? Estudiando las cargas que tiene, las cargas técnicas que tiene un demandado a la hora de contestar. Analizando un poco el artículo, yo me voy a permitir a veces cambiarlas de orden. Es una propuesta, si ustedes la quieren hacer en otro orden o encuentran más cargas o menos, está bárbaro. Esto es nada más una propuesta de análisis, una manera didáctica que me pareció para plantearlo. Yo diría que lo primero que tiene que hacer alguien que contesta demanda es reconocer o negar categóricamente los hechos que afirma el actor. 354, inciso primero. Ese es como el punto de partida. Todo lo que dijo el actor, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque ahí es donde vos volvés a depositar la carga probatoria en la parte actora. De procedimiento probatorio y de carga vamos a hablar la clase que viene, pero les adelanto que hay una frase media cliché que no es cierta, de hecho es totalmente errónea. Se escucha mucho en las mesas libres, que dice algo así como que el que alega prueba. Eso no es cierto. Por favor, no se le vaya a escapar el que alega prueba, porque eso es un error garrafal. No, no funciona así. El actor tiene que probar todas las circunstancias que sirven de fundamento de la pretensión. O sea, tiene que encontrar la manera de probar todos los hechos y circunstancias que lo ponen abajo del paraguas protector de una norma. Y el demandado tiene la carga de acreditar hechos que sean impeditivos, extintivos, modificativos o que directamente la obligación no existe. Pero no es que no tiene ninguna carga. No, tiene la carga de probar ese tipo de circunstancias. De ahí la trascendencia de cumplir con estos requisitos que vamos a analizar ahora. Perdón que se me hizo larga la intro, pero me parece que lo meritaba. Entonces, número uno, tiene que reconocer o negar categóricamente los hechos. No. Incluso, esto es más de la práctica, pero ya que estoy se los comento. Yo a veces lo que hago es imprimir una demanda y empezar a tirar como corchetes por cada hecho. Entonces trato de identificar hechos que va planteando el actor y los voy encerrando con lápiz entre corchetes. Entonces después cuando contesto demanda, agarro esos mismos hechos y en paralelo los voy negando. No es cierto que venía a tal hora en el auto, no es cierto que venía a tal velocidad, no es cierto que pasé en rojo, no es cierto que lo choqué. Yo sé que a veces parece medio psicótico, porque uno eso lo lleva a negar que soy absolutamente todo. Niego que soy humano, niego que tengo las dos patas. O sea, no hace falta caer en eso, pero sí a veces ustedes se van a encontrar negando cosas que dicen, no, esto es evidente. Bueno, no, hay que negarlo igual. Porque eso tiene que ver con las cargas probatorias. Hecho que vos no negás, queda automáticamente reconocido. Fíjense que incluso la negativa genérica implica un reconocimiento. Yo tengo que negar hecho por hecho. No puedo decir, niego todos los hechos que están en la demanda. No, no sirve. Eso es lo peor que podés hacer, porque implica el reconocimiento automático de todo. Entonces, los hechos se niegan uno por uno. Carga número 2, en orden de importancia.
reconocer o negar la autenticidad de los documentos. Eso es clave, chicos. Porque el 354, inciso primero, dice que si vos no desconocés los documentos, el juez los va a tener por auténticos. Entonces está complicado. Y la situación es irreversible. Recuerden que lo que vimos en lo relativo a los hechos, el juez podrá tenerlos como probados o verdaderos. Pero en el caso de los documentos, dice el juez, los va a tener por reconocidos. O sea, no le da la posibilidad de elegir. O sea que omitir la negativa en documento puede tener consecuencias gravísimas y absolutamente irreversibles. En tercer lugar, el demandado tiene que especificar con claridad los hechos que alega como fundamento de su defensa, o sea, dar su propia versión. O sea, vos primero decís todo que no. No, eso no fue así, no fue así, no fue así. Seguido a eso, va a implicar dar tu propia versión. Eso es lo que en las contestaciones de demanda se suele poner un capítulo que dice realidad de los hechos. Son los hechos según el demandado. En cuarto lugar, o sea, en orden lógico, aparecería el 354 primer párrafo, ¿no? Oponer todas las defensas que no tuvieran carácter previo. ¿Qué defensas? Absolutamente todas las que se les ocurran, chicos. Quinta carga. Acompañar la prueba documental, artículo 332. Y si el juicio fuera sumario o sumarísimo, deberían ofrecer toda la prueba. Y eso surge de los artículos 484 y 496 para el sumarísimo. Y después, fíjense que el 354 cierra, dice algo así como que debe cumplir el demandado, ¿no? En general, las mismas cargas que tiene el actor. O sea, cumplir en lo pertinente con el 330. Claro, acá uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, se los traduzco yo. El demandado debería también dar los fundamentos jurídicos de su defensa. Fíjense que en el 354 no está enumerado este requisito, pero por remisión al 330 también es operativo. O sea, imagínenselo, traten de imaginarlo, ¿no? El demandado dice, no, yo estos hechos los niego, los documentos también. Lo que pasó fue esto. Y mis defensas son estas. ¿Qué sé yo? Defensa, no sé, exceptio de nona de impleti contractus. Pero a mí no me alcanza con estipularla. La tengo que fundamentar. Eso sale de la remisión del 330. Cuando habla, dice algo así como los fundamentos. No, ¿cómo es que dice? El derecho expuesto sucintamente, dice el 330. Bueno, eso le cabe al demandado también. Son los fundamentos de su oposición. Y después tiene los mismos capítulos contingentes, ¿no? Que nosotros analizamos de la demanda. Qué sé yo, el demandado también puede pedir el beneficio para litigar sin gastos. O podría pedir también la citación de un tercero. Todos esos capítulos contingentes, en caso de haberlos o de existir, sería también una carga del demandado hacerlo. Y también la contestación de demanda debería incluir un petitorio, ¿no? ¿Se acuerdan que el demandado también tenía que hacer esto? Cuando habla de la petición en términos concretos o algo así, eso también le cabe al demandado, que debería cerrar su escrito también haciendo un repaso de todo lo que está pidiendo a través de la contestación, ¿no? Que lo tengan por parte, que le tengan presente la prueba ofrecida y se rechace la demanda con costas. Ese sería el petitorio de una contestación. Bien, hasta acá con lo que es contestación de demanda. ¿Preguntas, chicos? Bien, ¿qué pasa ahora? Porque una vez que vos presentás la contestación de la demanda, todavía no está trabada la litis. ¿Por qué? Porque ahí se hace un traslado al actor. Acá el código es medio tramposo, porque no dice que en todos los casos va a haber un traslado al actor de la contestación. Te dice algo así, ¿no? Dice que si el demandado acompaña documentos,
traslado al actor. Claro, la lógica de esto es que el actor tenga la misma chance que tuvo el demandado, de decir si esos documentos son auténticos o no. Buenísimo. Eso sale del artículo 356, párrafo segundo. Y después, en el artículo 333, y esto quizás lo más confuso, dice que se va a dar traslado al actor de la contestación de demanda cuando el demandado introdujere nuevos hechos. Que no lo tienen que confundir con los hechos nuevos. Nada que ver, ¿eh? Los hechos nuevos son los que se pueden plantear hasta dentro, creo que de los 10 días de la apertura a prueba. Nada que ver, se lo digo yo. Nuevos hechos son hechos que no tienen nada que ver con lo que dijo el actor en su escrito inicial. De tal suerte que te introducen qué sé yo, un conejo que sale de la galera, no tiene nada que ver. Entonces el actor tiene que tener la chance de poder defenderse. Por eso está previsto el traslado. El ejemplo sería así. Imaginemos que alguien interpone una demanda por desalojo. Entonces dice, no, yo quiero que fulanito me devuelva este inmueble, porque se le venció el alquiler y bueno, lo quiero de vuelta. Imaginen que el demandado dice, no, ¿qué devolver qué? O sea, no solamente no te lo voy a devolver, sino que el alquiler ese, el contrato de locación que vos tenés, te quedó totalmente caduco porque yo la casa te la compré. Y acá tengo el boleto de compraventa. Entonces ahí hay un nuevo hecho, porque el actor no lo tuvo previsto. Le sacó un conejo de la galera. Entonces el actor tiene que tener la posibilidad de replicar eso, porque es un hecho que no lo tuvo en consideración. Fíjense que desde el punto de vista dialéctico incluso tiene su sentido, ¿no? Porque es como que el actor habla y el demandado tiene la chance de hablar dos veces en la misma jugada, porque a vos te dice, esto no fue así. Pero lo que pasó en realidad fue tal cosa, o sea, te está hablando dos veces en la misma jugada. Esa es la razón de que los nuevos hechos tengan que ir con traslado al actor, para que pueda decir algo. Y obviamente ejercer la defensa, ¿no? Incluso acá hay una diferencia. Esto ya es más sutil, por ahí le va a terminar de cerrar cuando lo vayan a ver al código. El código de nación se modificó en el 333 y prevé que el actor tenga defensa amplia para los nuevos hechos. En cambio el de provincia no, habla de solo prueba documental. En realidad me parece muy severo, chicos. Al actor lo mató a él. Mató. Lo mató porque, imagínense, ¿no? El demandado te está sacando de la galera algo que no tiene nada que ver, que vos no lo previste, y cuando vos te dan traslado para que digas algo, la única defensa que podés argumentar es solo respaldada por prueba documental. Lo veo muy severo. En cambio, el Código de Nación se reformó y prevé amplitud probatoria, lo cual suena más justo, ¿no? Porque el demandado pudo acompañar toda la prueba que quiso. En cambio, el actor en provincia solo puede respaldar o defender esos nuevos hechos con prueba documental. Está complicado. Bien, hasta acá cómo venimos. Bien. Una vez que el actor recibe el traslado de la contestación de demanda, acá guarda, chicos, y mucho cuidado. Presta, yo sé que es tarde y estoy abusando de la capacidad de atención. Pero guarda que uno en este traslado no puede empezar a escribir cualquier cosa. O sea, no es la oportunidad de meter cosas que uno se olvidó en la demanda o de ampliar la demanda. No. El traslado está limitado a desconocer los documentos y a contestar los hechos nuevos. Si ustedes se exceden, se exponen a que el juez le desglose el escrito o se lo mande a testar. Ustedes no deberían excederse. Obviamente que la frontera es medio gris, ¿no? Y uno aprovecha para meter alguna pastillita de color. Pero bueno, no se zarpen, porque puede ser que se expongan a que les desglosen el escrito o les manden a testar las partes que son impertinentes.
Y guarda que esto lo he visto varias veces, ¿eh? Fíjense, chicos, que yo cuando hay algo que es medio perro verde, o sea que no existe, se lo digo. Miren, esto no lo vi nunca, esto lo vi a veces. Lo de abogado que piden que le testen el escrito al otro es bastante común. Es bastante común. Los abogados se exceden bastante a la hora de contestar un traslado. Entonces, por favor, yo sé que ese es un momento donde uno a veces se inspira y trata de decir cosas que antes no dijo. Encuéntrenle la vuelta para hacerlo de una manera elegante. No se zarpen porque les pueden mandar a testar el escrito. Y si se zarpan mucho, se lo pueden desglosar. Lo cual puede tener una consecuencia bastante grave, ¿no? Bien, vamos a dejar acá. ¿Preguntas, consultas? Más que Bueno, bien. chicos, dejamos acá. Como siempre, les subo la clase durante la semana. Y bueno, espero pasen buen finde. Y nos vemos el viernes. Bien, Gracias. bien. Gracias, igualmente. para vos. Buen fin de- Chicos, Guillermo. Hasta Buen fin de. nos Descansen. vemos. Adiós.